Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre resiliencia empresarial con Ricardo Zenerman, presidente de Sencorp, y Andrés Palomer, gerente general de Inmobiliaria Yaxa. Ricardo, Andrés, muy bienvenidos a este episodio del Bien Común. A ti, Ricardo, conociéndote en los últimos meses, que ha sido un tremendo placer. Eres un ser muy especial que te agradezco cómo has compartido mucha de tu luz. Así que gracias, Ricardo, y Andrés, conociéndote hoy día y feliz también de tenerlos aquí en un tema bien complejo. Nosotros en general en esta temporada estamos hablando de dolores sociales. Y hasta ahora hemos hablado de dolores más estructurales, pero hoy queremos hablar sobre un dolor bien específico que tiene que ver con qué pasa cuando las empresas entran en crisis. El dolor de las empresas en crisis, y ustedes han pasado por distintas etapas en su vida donde les ha tocado ver esto de frente, y me encantaría que partiéramos contando, que ustedes cuenten un poco a qué nos referimos con este dolor. Ricardo. Sí, hola Andrés. Hola Alexis, Ricardo. Sí, bueno, el tema es cuando por así decirlo se rompe la estabilidad que tú considerabas de cierta manera en piloto automático en tu organización, en tu empresa, y la cuestión se empieza a ir para abajo, como nos ha pasado tanto sobre todo en el rubro de la construcción inmobiliaria, y es muy doloroso por lo que se viene, ¿no? de estar con un relativo éxito o con un éxito significativo incluso en tus proyectos, haberte trancado, haber interrumpida esta cuestión y tener que empezar a trabajar en defensa, por así decirlo, más que en desarrollo. Andrés. Sí, bueno, la verdad que el dolor trasciende tanto a las empresas grandes como a las pymes, que es mi caso. Yo también las experiencias más dolorosas las he tenido en el rubro de la construcción, porque cuando el país comienza alguna crisis, las inmobiliarias dejan de vender, paran la construcción de proyectos y las constructoras quedan ahí en la mitad del camino. Y para uno es muy difícil, porque en general las pymes tenemos un contacto mucho más estrecho, más directo con nuestros colaboradores. Entonces uno no solamente lleva la carga financiera o la carga que significa todo el problema legal que se genera en una crisis, sino que además hay afectos que están comprometidos. Tú conoces la historia de tu gente, sus anhelos, conoces muchas veces a su mujer, a veces a sus hijos, y cuando sabes que van a quedar sin trabajo, eso te afecta mucho como empresario. Y la verdad que yo te diría que en la parte humana es tan fuerte como la financiera, para el caso por lo menos que me ha tocado experimentar a mí en estos procesos de dolor empresarial. La razón por la cual les pedía que explicitáramos un poco el dolor tiene que ver con que nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que estamos viendo una nueva era en donde las empresas tienen que cambiar su rol. Hasta ahora ha sido básicamente la empresa maximizadora de utilidades, ha sido la visión imperante en el mercado, y hoy día por distintos fenómenos que están en la sociedad ocurriendo, creemos que eso ya no es suficiente. Ese es el higiénico, el desde, y la forma de enfrentar esto es a través de la conciencia empresarial, que tiene que ver con que lo que estamos motivando e impulsando es que las empresas construyan su modelo de negocio en torno a un propósito, o mejor dicho, sobre un propósito superior que tiene que estar conectado con un dolor social. Entonces, por ejemplo, en este caso, podría ser, dado este dolor, que empresas aparezcan y que colaboren haciendo negocio con un dolor como el que estamos hablando ahora o en otros capítulos. Entonces, me gustaría partir desde ahí. ¿Qué opinan de lo que estoy comentando? Y porque ustedes desde sus empresas también han impulsado harto temas de conciencia. Tú, Andrés, también con el colegio, ¿no? donde tú participas.
Sí, yo la verdad que no estoy tan de acuerdo con tu planteamiento original, que hasta ahora el objetivo de la empresa ha sido maximizar sus utilidades, por lo menos no ha sido mi caso. Yo trabajo en el área... Excepciones honrosas, Sí, pero no. hablando en términos generales ha sido más el foco, ¿no? ¿O tú crees que ha sido el estándar el que estás planteando tú? No creo que haya sido el estándar, pero tampoco hay que generalizar. O sea, mi empresa se sitúa lo que es en el sector al sur de Santiago, hablemos lo que es el Valle del Maipo, y creo que ahí logramos construir comunidad entre los empresarios y nos vinculamos con la educación. Creamos una corporación que se llama Corporación de Empresas del Maipo. Hicimos un gran acercamiento entre las empresas de la zona y la educación técnico-profesional. Todo eso no tiene nada que ver con maximizar utilidades, sino que realmente ahí se cumple un objetivo social. Y creo que el futuro de Chile tiene que ver mucho con la educación. Totalmente de acuerdo. Así que con para eso. nosotros ha sido fundamental. Y yo la verdad que soy un apasionado del tema de la educación. Si bien es cierto, soy constructor civil, mi historia tiene que ver con eso, pero por la vuelta de la vida tuve que involucrarme en un proyecto educacional y de ahí he comprendido que es la base del desarrollo de un país. Muy de acuerdo con lo que dijiste en términos de la importancia de la educación y de acuerdo con cuidado con las generalizaciones, pero sí creo, por lo menos lo que yo he visto y también en las escuelas de negocio, en general, hasta no hace mucho, era maximizar utilidades como la función objetivo. Pero estoy de acuerdo contigo y hay muchos casos como ustedes que han estado en la dirección hacia la conciencia. Ricardo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Andrés. Yo creo que no solo hay una generalización, sino también hay un estigma a la empresa, al empresario, quizás no tanto a la pyme, más a la empresa mediana o más grande, como sin alma, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Yo alguna vez escuché que SA, ¿no es cierto?, la empresa Sociedad Anónima era sin alma. Uh-huh. Y estoy totalmente en desacuerdo con esa declaración. Nosotros, de hecho, también tenemos una fundación donde la idea era, por ejemplo, y partió dentro de nuestra organización, que la gente escogiera a dónde dedicar su tiempo. Y la empresa la empresa seguía pagando a la gente para que estuvieran, por ejemplo, dándole desayuno a gente en situación de calle o llevando comida a gente que lo necesitaba. Y eso fue extraordinariamente productivo porque te levanta una solidaridad y un sentido de pertenencia con la empresa. Lamentablemente, sí te quiero decir que creo que hay instituciones, sobre todo por el lado financiero, donde todo se mide en pérdidas o utilidades, quizás razonablemente. Entonces ahí, sobre todo al principio, porque nosotros nos tocó tempranamente entrar en las dificultades que nos llevaron a reorganizaciones, en el caso de Valle Nevado, en el caso de Sencorp con los edificios de oficina, porque se desocuparon. Valle Nevado no podía operar, no podías ir a la oficina, tú sabes, no podíamos construir, ¿no es cierto? Porque no podías llevar gente a la pega. Pero hay veces que tenías la comprensión de financieros, socios, etcétera, y hay veces que la gente no veía la realidad, veía el Excel y las desviaciones al Excel. Y ahí tenías un problema del alma, justamente, de por qué está pasando esta situación. Ahora, hablemos un poco desarrollemos un poquito qué fue lo que les pasó y cómo lo vivieron ustedes. En un resumen de esa experiencia. Bueno, como hablábamos al principio, lo primero que te quiero decir es que es un proceso extraordinariamente doloroso. Doloroso porque, al igual que lo que tú decías, Andrés, nosotros tenemos tercera generación de gente trabajando con nosotros. Gente que no ha trabajado en toda su vida en otro lugar y que trabajaba ahí y tú te encontrabas con ellos y te decía, bien, nunca me va a faltar trabajo. Yo sé que nunca me va a faltar trabajo y de repente se acabó. Es una cuestión muy dolorosa porque no hay, yo me imagino que es el caso nuestro por lo menos, no hay aquí una mala voluntad, sino que se trancó la máquina. Y en algún sentido tú también eres víctima de lo que pasó. Nosotros no decidimos no seguir abriendo el centro de esquí, nos prohibieron hacerlo. Lo mismo pasaba con las oficinas, la gente no podía ir, la construcción, la gente no podía ir. Y esta
trancada, por así decirlo, del sistema, te hace que tú a su vez no puedas cumplir con tus compromisos. Y la gente de repente del otro lado no ve las otras escalas en esta cadena y solo dice, tú no me estás cumpliendo a mí. Y por lo tanto tú eres el culpable de mi problema. Yo también soy víctima de una cadena, pero no le sirve. Entonces hay un dolor interno, yo diría emocional, porque además uno se identifica con lo que hace. Y cuando tú te identificas con, sea grande o pequeño, con algo que te enorgullece, que te ha acompañado por años, que ha sido una cuestión de familia, y se desmorona, se desgrana este choclo, es re difícil, fíjate. Es una cuestión que te afecta en lo familiar, en tu relación incluso de pareja, en la vida. Y no solo, por supuesto, a los ejecutivos, a los empleados, a los colaboradores, a todos quienes se integran. Entonces es una cadena de cagadas, en buen castellano, de mucho dolor. Y ni siquiera tenéis tiempo para el duelo porque tenéis que seguir luchando. Eso es por lo menos en mi experiencia, ¿no? Andrés, Sí. ¿cómo fue la tuya? Bueno, mi experiencia más dolorosa, te diría que fue un poco más lejana, fue post-terremoto. Teníamos un proyecto muy entretenido que era habíamos desarrollado unas plantas de construcción modular en vivienda social. Y la verdad que teníamos un producto de primera calidad. Teníamos una planta en Chiloé que fue donde partió este proyecto y después las replicamos en Río Bueno y en Buin. Y vino post-terremoto la necesidad de reconstruir el país y se nos ocurrió meternos en lo que es reconstrucción. Quizás sin tener las espaldas financieras que se necesitaba para eso, porque la verdad que el fisco es muy mal pagador para las empresas constructoras. Además, en el caso de la vivienda social, que tiene todo este tema del crédito fiscal especial, nosotros llevamos 2 años en que no se nos devolvía el crédito fiscal especial y sumado a que no nos encontrábamos tampoco con las platas de lo que eran las construcciones de vivienda social. Y claro, mi planilla Excel decía que mis activos eran mayores a mis pasivos, pero tuve la mala ocurrencia de ir al banco a pedir una ayuda financiera para poder pasar este periodo de no encontrarse con las platas y bajé mis naipes completamente y mostré mi baraja y dije, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que debo. Y tenía un saldo positivo que no era menor, y yo esperando que el banco nos apoyara y nos prestara esos recursos para pasar la ola. Sin embargo, el banco tomó una actitud defensiva y nos ejecutó todos los créditos, nos hizo acelerar el pago y eso nos dejó peor. Entonces, yo comparto un poco lo que decías tú, Ricardo, que los bancos a veces son muy duros. Esa es la parte que tú dices que del sector donde está más atrás en términos de, o uno que está relativamente atrás en términos de mirar esto más como un ecosistema en términos de conciencia, ¿no? Pero fíjate, yo quisiera agregar algo en esto. Más que yo no veo una situación particular en los bancos. Yo lo que veo es tipos, por así decirlo, de ejecutivos o de personas en el trabajo. Aquellos, tú podrías decir la diferencia entre banqueros y bancarios, ¿no? O la diferencia entre ejecutivos y funcionarios, donde lo primero es protegerme yo. ¿Te fijas? Entonces no es comprender. Por eso, a eso me refiero, en términos de mirarlo con una conciencia más. Exacto, pero eso te puede pasar no solo en los bancos, eso es lo que quiere decir. En todos los stakeholders tienes esas dos visiones. Y hay un factor que complica todavía más las cosas en Chile, encuentro yo, que es la extraordinaria desconfianza que existe en nuestro sistema. Entonces, cuando lo que tú dices, de ir y abrirte las cartas, la persona dice, oye, ¿agarro ahora o no agarro después? ¿Tengo que ser el primero? ¿Te fijáis? No hay una actitud de decir, bueno, aquí tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? A mí me pasó, y lo tengo que decir con agradecimiento hasta el día de hoy, de bancos, instituciones, incluso multinacionales, que se portaron muy bien con nosotros, que entendieron la situación y dijeron, bueno, ¿cómo salimos juntos de esto? Pero hay otros que perdieron el control, simplemente, te fijas, y empezaron a decir, bueno, ¿por dónde agarro yo esta cuestión antes que agarren los demás? No sé, hay una actitud muy defensiva a veces
y muy desconfiada. Y eso yo creo que atenta contra la situación y aumenta esta bola de nieve. Recordar que estamos hablando con Ricardo Zenerman, presidente de Sencorp, y Andrés Palomer, gerente general inmobiliaria de AXA. Exacto. Andrés, ¿cómo tú viste diferencia? Nosotros vivimos en un país donde en general hay como cierto castigo social, además, en términos cuando uno pasa por dificultades, ¿no? Yo me acuerdo en mi época, cuando estuve en Estados Unidos, los fracasos eran chapitas que te ponía. Pasaste varias batallas, ahora estás mejor preparado. ¿Por qué crees que se da esto? Y si lo viviste tú en términos de las interacciones que tuviste después, ¿hubo un cambio social en términos dado la crisis que pasaste? Mira, el caso nuestro finalmente se optó por cerrar. Uno de los socios, que a su vez era inversionista, digamos, actuaba aportando capital, obviamente fue el que salió más dañado, por lo tanto obviamente esa relación se dañó. Pero sí uno ve que en los bancos la memoria es de elefante, porque situaciones que ya estaban absolutamente superadas, créditos que con dificultad se habían logrado pagar, finalmente me limitaban la posibilidad de reinventarme, porque estaba esta manchita ahí de ese crédito que estuvo vencido por meses, que con mucho esfuerzo se logró pagar. Nosotros finalmente logramos pagarle todo a terceros, pero los bancos te dejan marcado, y hoy día creo que lo que dices tú, o sea, el aprendizaje que nosotros tuvimos de un error o de una experiencia negativa es muy enriquecedor, pero sin embargo en Chile quedas marcado. ¿Y eso vendrá de la educación, crees tú? ¿Cuánto desde la educación podemos impactar? Yo creo que más que la educación es de la cultura latina, a diferencia de la cultura anglosajona, que es totalmente distinta de la visión del empresario, de la visión de los éxitos, de la visión de los fracasos. Si tú comparas la cultura latina con respecto a la anglosajona, te vas a dar cuenta que en esos 3 puntos tenemos diferencias de base. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Sí, yo creo que lamentablemente el estigma existe. Y ese estigma hace más difícil la reinvención o la salida de quienes nos ha tocado pasar por experiencias dolorosas en este tema. Y yo creo que hay que tratar de mirar un poco más el carácter de las personas que están en estas situaciones y no solo el resultado, porque el resultado de repente es producto de distintas externalidades. Nosotros tuvimos aquí una trifecta, ¿no? que fue el estallido social, la pandemia y después una discusión severa sobre las leyes esenciales de nuestro país, como es la Constitución. Entonces hemos estado años en una discusión estéril con el sistema económico en una buena medida prácticamente detenido. Y en eso yo noto una diferencia. El estigma original está cambiando porque las empresas se dan cuenta, las instituciones, etcétera, que son cientos o miles de personas que lo están pasando mal en estas circunstancias. Y no necesariamente es un problema de pura incompetencia o en el caso extremo de que sean unos chantas, sino que realmente te tocó un viento en contra que te destruyó el velamen. Claro, es una tormenta. Es una tormenta perfecta. ¿Y qué le dirían ustedes a alguien que está pasando por una situación como esta? ¿Qué consejo le podrían dar? Mira, lo que yo diría es que todo va a pasar. O sea, en algún minuto todo pasa. Yo sí hay una experiencia que saqué de mis momentos difíciles, fue entender que todo pasa, y lo otro que me sirvió mucho para saber quiénes son tus amigos realmente.
la gente que está cerca tuyo en la crisis, ahí tú pruebas quiénes son tus amigos de verdad. Y yo tuve una muy buena experiencia en ese sentido. O sea, mis amigos no sabían lo complicado que yo estaba y me citaron a una reunión. Y me dijeron, Andrés, ¿por qué nunca nos dijiste lo complicado que estaba ahí? Te hubiéramos ayudado a tiempo, no llegando a este estado que ya estás liquidado. Y bueno, y tengo amigos que, nosotros teníamos una constructora y una inmobiliaria, tengo amigos que en este proceso de liquidación compraron terrenos de los cuales nosotros estábamos liquidando y después desarrollaron el proyecto y me dieron la construcción a mí, sabiendo que yo no les podía dar una boleta de garantía ni nada por el estilo, sino que solamente estaba mi palabra y mi persona de por medio. Y así logré levantarme y poder rearmar una pequeña constructora que sirvió desarrollando estos proyectos que en algún minuto yo los había desarrollado. Pero ya después vino el estallido primero y después la crisis, y fueron años muy difíciles con inmobiliarias que uno tiene un afecto. Yo no pude traspasar todos los costos que significó la pandemia a mis clientes que se habían portado un 7 conmigo. Y bueno, y ahí ya dije, ya cumplí 60 años, ya no vale la pena seguir tratando por este camino de la construcción, porque por lo visto no es lo mío. Aunque yo siempre he pensado que soy un buen constructor, pero me ha sido muy difícil este rubro en la vida. ¿Y cómo trabaja el tema con los colaboradores? Hablábamos al principio de... se sienten como familia en alguna dimensión, ¿cierto? Y de repente pasa esto. ¿Cuál es la forma de enfrentarlo más sanamente para todos? Mira, yo creo que no hay una receta en esta cuestión, pero hay ciertas cosas que, viendo en la práctica, dejan algún nivel de satisfacción o por lo menos tranquilidad. Uno es, en la medida de lo posible, la máxima transparencia, ¿no? En el sentido de tener una conversación amplia. Lo segundo es que uno no se la sabe todas, ni mucho menos. Y por lo tanto, el consejo de aquellos que trabajan contigo o están en el equipo es y puede ser extraordinariamente valioso. Y además está el compartir la carga. La carga es extraordinariamente difícil. Son enormes dolores porque uno, como empresario, se identifica con la empresa. No es lo que tú decías originalmente, esto no es una fuente de ingresos para mí. Esto es, y sobre todo quizás en nuestro rubro, ¿no? Donde están los edificios. Y tú dices, mira, ese edificio lo pudimos construir nosotros o lo hicimos. Es como esta persona que está picando piedras y dice, bueno, estoy haciendo una catedral, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay sentido en lo que se hace. Hay sentido, esa es la palabra. Pero cuando te va mal, uno empieza a confundir el resultado con el sentido, con la valoración personal, y hay unas crisis existenciales, te diría yo, que son muy significativas, y la gente que de repente está al otro lado de la pared o de la mesa en esto, no las ve. Y eso también aumenta el dolor, cuando no te creen la situación que estás pasando o se portan de manera, comillas, preventiva, pero que en realidad es suicida. ¿Te fijas? No, por decirte un ejemplo, si tú tenés un edificio que está en un 80% hecho, la medida inteligente es terminar el edificio. Pero cuando tú ves que no tienes ese apoyo necesariamente y no te creen lo que tú estás diciendo, la cosa se desmorona muy rápido y hay un dolor personal, social, en el sentido del equipo, extraordinariamente grande. Y alguna pequeña manera, por lo menos, de mitigarlo, para nosotros ha sido tener la posibilidad de reunirnos y hablar sobre estos dolores, no solo sobre los números, sino sobre lo que nos está pasando como personas ante esta situación. Y ese no es me imagino que un balance delicado entre cuánto abrir, tal como estaba diciendo Andrés antes, y mostrar la vulnerabilidad, ¿cierto? Versus mostrar la cara de que tengo el timón tomado aun cuando esto está complicado. ¿Cómo se trabaja eso? Y es distinto
dependiendo con quién estás hablando en términos de los stakeholders, hablas distinto con los colaboradores. ¿Cómo haces esa danza? Bueno, el caso de las pymes, que fue mi caso, es totalmente distinto, porque claro, yo tenía una masa, digamos, de gente de 300 personas, de las cuales 200 eran fácilmente, digamos, finiquitables porque tenían sus contratos por hora, qué sé yo, pero había un grupo ya más cercano que claro, que es el que te duele más. Volviendo un poco a tu pregunta anterior de qué pasa con el equipo. Y bueno, ubicar a la gente con los amigos, que hoy día está muy difícil porque está todo el mundo reduciendo personal. Y lo otro que fue muy, hasta cierto punto simpático, fue que tuve que pagar finiquitos con especies. Y me tenía que reunir con los maestros en la bodega y el maestro llegaba con su camioneta y íbamos cargando andamios, betoneras, alzaprima, hasta que el maestro se sentía que era lo justo y llegábamos a un acuerdo y le tenía que pagar el finiquito con equipos de construcción, de edificación. En el tema de la banca, ya cuando la banca te cierra la puerta ya no hay nada más que hablar ahí. Entonces prácticamente te queda la banca, tu personal, y los otros son tus clientes, porque cuando ya tú te complicas tampoco puedes responder en lo que se refiere a las posventas. Y eso es un tema delicado, porque ahí viene otro drama a futuro de que no tienes ni medios ni personas para responder a los requerimientos de postventa de las cosas que construyo. Yo fíjate, si me permite, yo creo que esto, con respecto a cuánto transmites, es una línea muy, muy delicada, porque por una parte, dar espacios a donde esta vulnerabilidad o la emoción que uno siente, tienes que pensar que la gente que trabaja contigo también está casada, también tienen hijos, muchos de ellos, o tienen responsabilidades y tienen que llegar a la casa a decir algo de lo que está pasando, ¿te fijas? Entonces, por una parte está cuánto decir y por otra parte mantener, más allá de lo que tú pasa dentro tuyo, una claridad, aunque no la tengas, por así decirlo, sobre cómo vamos a salir de esta cuestión. Y la claridad que sí uno tiene cuando es fanático de lo que hace, de que vamos a salir. ¿Te fijas? Y más allá de las pérdidas o ganancias personales de esta cuestión se sale. Entonces, yo creo que en esto el optimismo es fundamental. El optimismo del líder, por así decirlo, y la fuerza de mantenerse y no bajar simplemente la cortina y arrancarse en algunos casos. Ahora, me gustaría comentarte que la situación está tan difícil hoy día que gente extraordinariamente capaz que ha dejado de trabajar con nosotros, varios se han tenido que ir del país. Y eso es una cuestión bien triste, porque es algo que no se veía antes. Y te muestra lo generalizada que es la situación de gente extraordinariamente competente que no logra encontrar trabajo. Entonces hay un descontento, un pesimismo que lo encuentro casi tan peligroso como la situación misma. Fíjate. Y para cerrar, se nos acabó el tiempo. Andrés, ¿qué le dirías tú a la gente, los jóvenes? Hoy día, de hecho, mira, sobre el 50% de la población continúa preocupada del miedo hasta el fracaso. ¿Qué mensaje le darías tú para cerrar? Bueno, que crean en ellos, que crean en su proyecto, que sigan adelante. Y si no será con financiamiento bancario, que comprometan financiamiento de inversionistas, pero si tienen un proyecto a la vista y creen en él, que lo sigan hasta el final. ¿Y el miedo al fracaso, qué le dirías tú, Ricardo? Hacerlo a pesar de. Yo creo que siempre hay un miedo al fracaso en toda índole y sobre todo en la empresa. Hay que ser ciego para no ver posibilidades de que la cosa no funcione. Pero existe la vida después de. Y vale la pena hacer el intento. Y si no te resultó la primera, sabes más para la segunda. Al final uno se arrepiente de lo que no hizo más que de lo que hizo, ¿no? Así que, bueno,
Ricardo, Andrés, muchas gracias por haber venido al episodio de hoy, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde seguiremos conversando sobre otro dolor social en donde desde el mundo empresarial podemos aportar a través de elevación de la conciencia. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.